Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, ya está con nosotros para hablarnos de este tema. Hola, viceministro, buenos días. 20 acuerdos, dice el presidente. ¿Con quién esos 20 y qué tan optimistas son de firmar 20 acuerdos comerciales? Buen día. Hola Verónica, Milton, muy buenos días, gracias por el espacio, esta invitación, un saludo a todos los radioescuchas a nivel nacional. Milton, las gestiones que se han reforzado desde el inicio de gobierno responden muchísimo a este cambio de visión que ya el gobierno viene implementando. Se ha visto en las vacunas, se ha visto en algunos otros temas que empiezan a generarse, se va a ver también en las propuestas que van a darse a conocer sobre la reforma. Y uno muy importante es la inserción del Ecuador en el mundo internacional, ¿no? A través de acuerdos comerciales y a través de las relaciones diplomáticas. Y me refiero a cambio porque el presidente ha sido muy enfático en mencionar que aquí el direccionamiento de la política internacional y particularmente en la política de comercio exterior es hacia donde le conviene al Ecuador, basada en los intereses nacionales. Y por lo tanto esto marca un contraste también de no estar definido por uno u otro socio, no casarme con uno y pelearme con otro, sino apuntar a todos aquellos que son relevantes para el Ecuador, que significan un mercado en avance, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, siempre va a estar allí Estados Unidos y la necesidad de tener un acuerdo comercial con ese país, que es nuestro principal socio comercial, pero también hablamos de China y también hablamos de Rusia. Pues son mercados muy importantes que han pasado a ocupar posiciones muy relevantes. China en este caso ocupando el tercer lugar para las exportaciones no petroleras y Rusia igualmente ocupa la cuarta posición. Entonces son mercados muy importantes a los cuales tenemos que seguir apuntalando, ¿no? Eso es por mencionarle tres ejemplos grandes en donde hay orientaciones políticas distintas de esos países, pero que son de igual interés de nuestro país, el poder alcanzar con ellos un entendimiento comercial mucho más profundo y de largo plazo. A esto se suman lógicamente otros países adicionales en Asia, en el hemisferio occidental, en Medio Oriente, en donde hay una agenda prevista, un pool de países, si se quiere, en donde algunos tenemos adelantados más gestión que otros y hay que irla profundizando lógicamente. Pero hay una agenda intensa que se está llevando a cabo ya. Actualmente tenemos negociaciones, algunas que ya se han cerrado, una que ya se ha cerrado, que es el acuerdo comercial con Guatemala, otra que apuntamos a cerrar antes de que se acabe este año, que es México, inmediatamente iniciar la incorporación a la Alianza del Pacífico y abrir enseguida nuevas negociaciones con varios países, entre esos algunas de las economías más grandes del mundo, como bien has mencionado, Freddy, ¿no? Pero ese es el contexto general y esto lo que busca es generar oportunidades para el país. Oportunidades en el sentido de que Ecuador es una economía pequeña y dolarizada. Ya ha quedado demostrado que no puede salir adelante o no es un modelo sostenible si es que cerramos nuestras paredes y no miramos al mundo como nuestro mercado. La política comercial debe basarse sobre todo en el empuje de las exportaciones y la inserción del país para atracción de inversiones, etcétera, antes que lo que se hizo en el pasado, una fuerte restricción de importaciones. Eso ha demostrado que no es sostenible, no es sustentable en estos tiempos. Entonces, ahí hay oportunidades para insertarse en el mundo, porque Milton, y con esto cierro esta primera parte, pero me parece una cifra importante que la ciudadanía debe conocer. Hay muchas oportunidades en el sentido de que también tenemos mucho letargo respecto a nuestros competidores y socios y algunos socios comerciales en otros mercados. Para nuestras exportaciones, de cada $100 que se exportan, apenas $40 están cubiertos por preferencias arancelarias, o sea, van hacia países en donde tenemos acuerdos comerciales, y 60 no están cubiertas. Si comparamos esto, hacemos un contraste con otros países de la región, como Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, todos están en este indicador por encima de 85. Eso quiere decir que al menos 85 de cada $100 que exportan esos países van hacia destinos en donde ya tienen una preferencia arancelaria. Esto marca entonces una diferencia importante, un gap, y también una referencia es hacia dónde queremos caminar para otorgar a las exportaciones un marco referencial más claro, más preferencial, reglas más claras que traigan inversión, que generen empleo y que el país esté inserto en los mercados internacionales. Uno de los temas más importantes que está buscando el país desde hace algún tiempo es la Alianza del Pacífico, y para eso partimos de México.
El presidente Lasso ya ha tenido dos acercamientos con el presidente mexicano, una en una bilateral, en su primera visita oficial, y ahora este fin de semana se encontró nuevamente con el presidente López Obrador. ¿Cómo va el tema México-Alianza del Pacífico? Esa es la negociación más importante que está en curso. Teníamos, como decía, otra con Guatemala que se ha cerrado, que es para la ampliación del acuerdo que ya teníamos. Esa también ya hemos logrado cerrar y estará en vigencia antes de fin de año también. México y Alianza del Pacífico, puntualmente, Freddy, gracias por la pregunta. Luego del cambio de gobierno, antes incluso en elecciones, cambio de gobierno, hubo un poco de stand-by en la negociación debido tal vez a la incertidumbre que se generó en el entorno. Seguimos conversando y avanzando en ciertos temas menores, pero creo que fue muy oportuna la visita, la primera que hizo nuestro presidente a México. El tema más importante siendo el acuerdo comercial con México para lograr empujar hacia adelante la negociación. Hoy por hoy tenemos un avance importante que está por encima ya del 70%, en donde se han cerrado muchos temas, incluso algunos que habían sido de preocupación de México, conceptuales, pero que ya hemos logrado avanzarlos gracias al direccionamiento del gobierno nacional, la claridad que se ha brindado, por ejemplo, en temas de inversión, el retorno de Ecuador al CIABI, siendo uno de ellos, y resta por sentarse en las mesas que son consideradas las mesas más sensibles, que son siempre las que quedan para el último en una negociación comercial. Hablamos de acceso a mercado, en donde se discuten el acceso a productos, y allí evidentemente hay sensibilidades de lado y lado que deben ser también trabajadas. Por eso siempre que va quedando para el último esto. Pero las perspectivas son muy positivas y, como lo ha dicho nuestro presidente, como lo ha dicho nuestro ministro, nosotros aspiramos y estamos trabajando para cerrar esa negociación antes de este fin de año y que podamos inmediatamente también activar el siguiente proceso, que es la incorporación como miembro adherente y enseguida como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Son las 7:20, estamos conversando con el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Daniel, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y sobre lo que usted menciona, esperemos que hasta finales de este año se pueda firmar este acuerdo comercial con México. Ahora, ¿será posible cumplir con el anuncio que dio el ministro de que a mediados del 2022 ya el Ecuador ingresa a la Alianza del Pacífico? Gracias, Verónica. Buenos días nuevamente. Sí, nosotros tenemos planteado ese cronograma y es importante poder continuar con ello. La Alianza del Pacífico no solamente es una aspiración comercial, en realidad tiene muchos otros componentes detrás que nosotros consideramos se suman a estas oportunidades que el Ecuador necesita buscar. Primero, el tener normas claras para el comercio, para las inversiones, para el intercambio de bienes y servicios, incluso para los viajeros. En el caso de la Alianza del Pacífico se incluyen incluso temas relacionados con viajeros de negocios, por ejemplo, ¿no? Se incluyen temas relacionados con intercambio de estudiantes, que es algo muy vasto, que atrae muchísimo además y que genera una oportunidad enorme para los jóvenes que están ahorita estudiando en las universidades. Se habla de integración financiera desde el punto de vista de los mercados de valores. Se habla de armonización normativa de ciertos sectores, al menos en donde se pueda llevar a cabo esa armonización o esa regulación unitaria de ciertos sectores, ¿no? Entonces las oportunidades son enormes en ese sentido. Y sí, nosotros lo que esperamos es, una vez cerrado México, México corresponde a por poner una cifra general, pero del ingreso a la Alianza del Pacífico, México significa un avance de un poco más del 80%, y yo diría que incluso un poco más. El restante luego de ello es que tengamos el apoyo político de los 4 países miembros, que los tenemos, para poder negociar lo que falta para la Alianza del Pacífico, que son algunos temas para la adhesión, pero debe haber el apoyo político de los países, ¿no? Aquí nos han ratificado el apoyo político Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de la CAN, Chile, Perú evidentemente, y México, después de la negociación, que aspiramos que igualmente tengamos una claridad en el apoyo para el ingreso luego de que se cierre la negociación. Lo que se necesita es la autorización puntualmente de estos 4 países miembros para decir, ok, Ecuador ya cumplió con tener un acuerdo y abrimos entonces oficialmente la negociación para que sea miembro adherente y después miembro pleno enseguida de la Alianza del Pacífico, que es el proceso que debemos seguir. Todo eso es más o menos el cronograma al cual nuestro ministro se ha referido, en donde en junio nosotros aspiramos a ya cerrar esa negociación de incorporación a la Alianza del Pacífico y
tener un hito como miembro pleno, ¿no? El poder ingresar como miembro pleno de la alianza. Listo, entonces, el 2022 sería un año importante para los acuerdos comerciales. Si se cumple el tema Alianza del Pacífico, también está en la carpeta China, se lo ha manifestado por parte del gobierno. Y Estados Unidos, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que es, digamos, la negociación más larga, quizá complicada, la que tienen que autorizar en el Capitolio finalmente en los Estados Unidos. Sí, tenemos, como decía Freddy, una agenda amplia donde está China, está Corea, está Estados Unidos. Me cambia el nombre a cada rato usted. Hay Canadá también, hay otros países en el hemisferio, en Centroamérica, ¿no? Estados Unidos en particular, Freddy. No, soy Milton, ministro. Me está cambiando el nombre a cada rato. Yo soy Milton. Perdón, no sé por qué. No, yo tampoco. Decía Milton, mil disculpas. Mil disculpas, Milton. Decía que Estados Unidos, nosotros seguimos trabajando. Sí, Estados Unidos ha sido, es y será uno de los principales socios comerciales del país. Es un mercado muy importante, sigue siendo la economía más grande del mundo, de alto consumo, en donde hay una cantidad enorme de nichos para nuestros productos, donde viven casi 2 millones de ecuatorianos, ya sea residentes, ciudadanos americanos ecuatorianos o ecuatorianos que trabajan allá. Hay una conexión natural y debemos seguir buscando ese mercado. Tenemos una excelente relación con el gobierno, con las contrapartes relacionadas con comercio exterior y seguimos trabajando, ¿no? Se incorporó o se puso ya en vigencia el acuerdo de primera fase el pasado 5 de agosto. Actualmente estamos conversando para ir hacia una siguiente fase que abarque también nuevos capítulos de un acuerdo más amplio. Y ese trabajo, todas esas visitas que han realizado también funcionarios de Estados Unidos acá recientemente, estuvo el USTR, que es la Oficina de Comercio del Presidente, estuvo aquí en Ecuador, estuvieron diputados americanos también visitando nuestro país. En diciembre va a haber una nueva reunión del Consejo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos. Todo esto son hitos y son pasos que van marcando un avance significativo para cuando esa ventana de oportunidad en Estados Unidos para la negociación de un acuerdo integral se abra. Al momento eso todavía no está abierto, pero se está trabajando para ello. No depende solo del Ejecutivo de los Estados Unidos, sino también de la autorización de su Congreso, porque la política comercial en los Estados Unidos funciona de esa forma. Pero cada vez hay más voces dentro del gobierno de Estados Unidos, congresistas, ¿no es cierto?, tanto republicanos como demócratas, la sociedad civil en general, y dentro del mismo Ejecutivo, que están empujando hacia la apertura de la agenda comercial por parte de Estados Unidos. Y una buena noticia aquí, Milton, es que tenemos entre las prioridades de Estados Unidos, entre los países que están en la lista de Estados Unidos, ¿no es cierto? En su momento Estados Unidos estaba negociando con Kenia e iba a abrir negociaciones con el Reino Unido. Y dentro de otros países que se estaban considerando, ahí está Ecuador en el top 5 de esa lista. Eso quiere decir que estamos trabajando y encaminando bastante bien esa relación. Hemos corregido ciertas cosas internas y estamos también trabajando para seguirlas corrigiendo casa adentro, porque hay ciertas cosas que se corrigieron en la política comercial que no estuvieron bien, por ejemplo, temas salvaguardias, reglamentos técnicos, etcétera. Pero hay otras que seguimos corrigiendo para estar listos cuando ese momento llegue y que además son también parte de enderezar esta política del país para brindarle claridad en cuanto a el comercio, que estas reglas claras también fomenten la inversión nacional y extranjera y eso permita una inserción más inteligente del país y lógicamente el crecimiento de la economía más sostenido a través de un fuerte componente basado en comercio exterior y las exportaciones particularmente. Son las 7:27, estamos conversando con Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Daniel, y a propósito de un posible acuerdo con los Estados Unidos, yo le quiero preguntar, ¿no se complica, al menos no le complica a Ecuador con los Estados Unidos, el hecho de que también el país haga acercamientos con Rusia, con China? Si bien se ha mencionado, no es un tema ideológico, es un tema comercial, pero no hay quizás alguna complicación si es que Ecuador está haciendo esto. ¿No le molesta a los Estados Unidos, por ejemplo, o a otros países que no haya esta ideología como tradicionalmente los países están acostumbrados a hacer? Bueno, creo que es evidente a nivel global algunas posiciones que existen contrapuestas en China, Estados Unidos, algunos otros países, incluso la misma Unión Europea, pero eso responde a sus propias preocupaciones y sus propios intereses, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser guiados por el propio interés nacional, como ha dicho el presidente, y eso es lo que guía finalmente las decisiones, la agenda y finalmente el trabajo que estamos realizando ahí para la implementación
de esta agenda. Así es que Ecuador tiene que seguir su propio camino en ese sentido, ¿no? Estados Unidos hoy por hoy se disputa con la Unión Europea la primera posición como mercado de destino de las exportaciones no petroleras. A mí me gusta siempre medirlo en ese sentido, ¿no? Es el principal socio comercial integral si metemos petróleo en la ecuación. Si dejamos solamente las exportaciones no petroleras, que es como a mí me gusta medirlo un poco más, Estados Unidos está casi a la par con la Unión Europea compartiendo ese sitial de primero o segundo puesto que se disputan allí. El año anterior, de hecho, pasó a la primera posición después de muchos años. Luego tenemos a la Unión Europea y luego a China y Rusia. En ese orden de importancia. La Unión Europea representa alrededor del 22%, Estados Unidos igualmente 21-22%. Luego viene China con un poquito menos, con el 17-18%, pero estamos hablando de que son 2.800, 3.000 millones de dólares de exportaciones no petroleras solo en ese mercado, en Estados Unidos. Y en China son alrededor de 2.400, 2.500 millones. Incluso en años el año anterior, por ejemplo, subió mucho más debido también al incremento de nuestras exportaciones de camarón. Cada destino, cada país tiene sus propios retos, sus propios desafíos, tiene un approach diferente también, porque es distinto trabajar con Estados Unidos a lo que es distinto trabajar con México, con la Unión Europea o con los países asiáticos, evidentemente. Y en cada uno hay oportunidades distintas para el país, ¿no? En un estudio de potenciales nos demuestra que hay diferentes productos que pueden tener una aproximación o distintas aproximaciones a los mercados. Pero lo cierto es que el país necesita trabajar muchísimo en recuperar este espacio que no lo tuvo durante mucho tiempo. Me refería a esto de acortar la brecha sobre el cual nuestros productos tienen acceso preferencial, el generar un entorno adecuado para promover las inversiones, buscar insertarse en cadenas de valor, atraer empresas para fomentar la inversión extranjera en el país y que generen el desarrollo también de sectores actuales o de nuevos sectores incluso, y potenciemos aquellos productos que actualmente tienen calidad y tienen un potencial, valga la redundancia, para poder ser exportados, pero que no están en los mercados internacionales. Todo eso es parte del trabajo, ¿no? Este complemento que hay detrás de esa agenda comercial, que es un trabajo interno, también se está llevando a cabo de manera paralela y con igual nivel de importancia. Hablemos un poco de las exportaciones justamente, porque hay unas cifras que son interesantes. Por ejemplo, el camarón tiene una variación positiva del 21.9%, el cacao del 0.7%, el pescado del 9%, positivo digo, ¿no? Flores también un crecimiento de 5.9%, aunque el banano veo que registra un 11.1% de negativo. ¿Cómo está el tema de las exportaciones, las tradicionales y las no tradicionales? Hemos tenido un desempeño muy positivo en lo que va del año. En realidad, creo que es el tercer año consecutivo en el que tenemos un desempeño importante, positivo de las exportaciones no petroleras. En su conjunto, Milton, crecen hasta junio, que es en donde tenemos oficialmente las estadísticas, tenemos oficialmente las estadísticas todavía, crecen alrededor del 9%, ¿sí? Este crecimiento está empujado, claro, en enero-junio 2021, enero-junio 2020, esa comparación, ¿no? Y el crecimiento está impulsado tanto por las tradicionales como por las no tradicionales, ¿no? Hay también un incremento de exportaciones mineras que es necesario también darlo a conocer. Eso es una buena noticia también, ¿no?, para el país, correcto, pero hay un empuje importante que sigue teniendo el camarón, sigue experimentando un crecimiento, a pesar de que al inicio del año tuvo una caída, pero ha tenido una recuperación y está haciendo un trabajo importante de diversificación. El camarón tiene a China como su principal mercado y lo va a seguir siendo, pero han habido incrementos de exportaciones de camarón en otros destinos como Estados Unidos, como países de la Unión Europea también, y eso es muy bueno por la diversificación, ¿no? Banano, caso particular de banano, ha experimentado un rebote, diría yo, porque en 2020 tuvo un crecimiento muy significativo, 2021 ha vuelto un poco a regularse ese crecimiento, han habido algunos problemas en la producción y en la logística, y eso ha hecho que baje un poco el volumen de producción como tal, pero digamos que igual estamos dentro de los estándares o la planificación prevista por el sector, por los expertos en cuanto a las exportaciones también, ¿no? De todas maneras, me gustaría destacar el crecimiento que en su conjunto tienen las exportaciones no tradicionales fuera de estos rubros que son tan importantes, ¿no? En donde allí hay todo un grupo de frutas exóticas que se destacan, ¿no es cierto? Tenemos ahí el apitahaya, el maracuyá, un sinnúmero de productos que han ganado terreno.
tenemos a los productos manufacturados que también empiezan a registrar ya un importante crecimiento. Estos tal vez fueron los más afectados por la pandemia, porque sus mercados están orientados sobre todo al hemisferio, dentro de la región, desde Estados Unidos para abajo, toda América Latina, etcétera. Y esos mercados fueron los más golpeados en términos de consumo y del tipo de producto. Pero este año empiezan a tener también una recuperación. Me parece que en su conjunto experimentan un crecimiento de 4%, lo cual es importante también destacar. Ahí hay una diversificación relevante de esos productos, ¿no? Junto con otros que vienen también teniendo un buen desempeño más allá de la pandemia, como son, por ejemplo, las conservas de pesca, el atún, ese es el dato cacao. Claro, ese es el dato que me parece más interesante, porque el primer producto de exportación no tradicional es en el enlatado de pescado, 753 millones de dólares, 12% más de variación anual, más que las flores, algo más que las flores. O sea, el atún, básicamente es el atún, ¿verdad? Las conservas, sí. Bueno, hay dos rubros que se juntan ahí, que son las conservas y los lomos como tal. Pero en general sí, pescado, comparten casi por allí el monto en no tradicionales con las flores. ¿Qué es lo que pasó aquí, Milton, en 2020? El mundo con la pandemia pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Pero la gente en sus casas empezó a consumir los alimentos que tenía para prepararse en casa, ¿no? Sustituyeron el consumo. En vez de ir a restaurantes y, por ejemplo, en vez de tener que exportarse el lomo para hacer el atún que sirven en un restaurante o el sushi, etcétera, se trasladó un poco más hacia las conservas que se venden para el consumo en el hogar. Y también los sectores, no fue el único, pero muchos estuvieron al día para hacer estas adaptaciones y atender ese nuevo nicho de mercado, ese nicho de mercado que incrementó en detrimento del otro, del de hoteles y restaurantes, ¿no es cierto?, pero que igualmente subió el consumo. Y esto nos pasó a todos en nuestras familias, estando en casa en la pandemia, hasta hace un año atrás más o menos, pensábamos en, bueno, mientras estamos aquí se soluciona esto, cocinemos algo mejor en la casa, comamos mejor, comamos sano, sobre todo sano, y Ecuador ofrece en ese sentido productos que, además de su calidad y todo, son productos que también tienen una cualidad de salud muy importante. No se diga el banano, por ejemplo, que el potasio previene muchas enfermedades, es un alimento muy saludable. Nuestro camarón no tiene hormonas, es natural. Hay un segmento importante incluso de camarón orgánico que se exporta, que es muy apetecido. El atún, ni se diga, fuente fundamental de vitaminas, ¿no es cierto? Y una proteína de bajo costo y además muy nutritiva, y una serie de otros productos que cumplen con esa cualidad también, ¿no? Ahí es en donde justamente están esos valores agregados que nosotros los hemos venido explotando como país, pero que podríamos profundizar mucho más también con esta articulación de la agenda comercial, la promoción, que es necesario reforzarla porque también ha habido una baja de presupuesto, evidentemente, por ese tema, pero estamos trabajando para ello, y una mayor vinculación de actores productivos hacia las exportaciones. Este último tema es fundamental porque a pesar de que Ecuador es un país destacado en exportaciones, hay muy pocos números de exportadores en relación a lo que el país necesita, ¿no? Hablamos de alrededor de 2.800 exportadores constantes en el país, ¿no? En un país que necesita exportar mucho más y superar la barrera de 20.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, pues se necesita vincular a muchas más empresas al comercio exterior. Para eso, entre otros objetivos, es justamente el empuje de la agenda comercial que estamos también buscando. Perfecto. Bueno, lo que queda claro es que seguimos siendo un país camaronero por excelencia como primer producto de exportación. 2.719 millones en este periodo que usted lo menciona. Es, claro, usted dice el camarón nuestro es muy apetecido. Tuvimos problemas en la pandemia, ¿no? Cuando algunas empresas de China hasta dijeron que el camarón nuestro iba con COVID. Pero bueno, todo está normal con el camarón. Sí, tenemos esporádicamente anuncios, advertencias que se generan desde la aduana de ese país, pero que no son solo sobre el Ecuador. Es decir, allí hay mucho control respecto al tema COVID y hay notificaciones que recibe Ecuador con su producto estrella en ese país, que es camarón, pero lo recibe también, por ejemplo, Brasil con la carne de pollo, o lo recibe Perú con el pescado, o lo reciben países europeos sobre otros productos congelados, alimentos sobre todo que van para allá. Es decir, este es un tema de alerta transversal que lo tiene China. Tal vez Ecuador en ese sentido lo que ha hecho es adelantarse a esto
y con el caso de camarón tenemos un protocolo sanitario bilateral con China, que de hecho está sirviendo un poquito de ejemplo para otros países, que setea una vara alta, es decir, es un estándar alto bajo el cual nos comprometemos como país a hacer ciertos controles de calidad y demás, pero para garantizar la inocuidad y que nuestro producto esté libre de trazas también de el virus o de cualquier otro virus, ¿no? Por cierto, estas trazas que se encuentran de virus y demás no tienen afectación al consumo humano, ya es virus muerto, los expertos, los doctores lo llaman así, ARN me parece que se llama, ¿no? Pero en todo caso es una sensibilidad del país asiático que nosotros hemos considerado importante recogerla, cubrirla y también nosotros mostrar ese compromiso del país con el cumplimiento de esos estándares para asegurar nuestra participación en ese mercado. Y aún con estos pequeños problemas que se han dado o estas notificaciones que menciono se han generado, nuestras exportaciones de todas maneras han podido continuar su flujo. Y eso también es algo importante destacar, ¿no? De hecho, Ecuador ha sido, como decía, uno de los países, si no es el único, que ha tenido la firma de este protocolo sanitario para un producto específico, lo cual ha permitido brindar mayor confianza, tranquilidad, sobre todo a los consumidores en China, que sigue siendo el principal mercado para la exportación del crustáceo. Muy bien, hemos hablado de varios temas importantes, interesantes con el viceministro Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Gracias por habernos atendido hoy. Buenos días, viceministro. Muchísimas gracias a ustedes, Verónica, Milton. Disculpas por cambiar el nombre, Milton, pero es siempre con gusto de poder estar con ustedes, poder informar a la ciudadanía y vamos avanzando en esta agenda. Estaremos gustosos de compartir con ustedes un poco más los avances a medida que los vayamos teniendo más adelante. La próxima le cambio de ministerio a usted. Buen día. Gracias, viceministra Daniel Legarda. Amigos, 7:40, vamos a una breve pausa de regreso.